Bueno, vamos a dar inicio con este sermón que se llama Busquen el Reino. Y quiero empezar con una historia, una pequeña historia que cuenta lo siguiente. El rey de Prusia estaba ahí visitando escuelitas y fue a visitar una escuelita rural. Y en esta escuelita rural había justamente un tema del reino y le estaban enseñando a los niños sobre el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Entonces vino el rey de Prusia y les preguntó: ¿y a qué reino pertenezco yo? Silencio, nadie se atrevía a decirle del reino animal. ¿Qué hacemos? Y una niña muy brillante le dijo: usted pertenece al reino de Dios. Este rey quedó, ¿no es cierto?, maravillado con la astucia, pero también emocionado con la verdad que había dicho esta pequeña niña. Este es un cuadro que ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, que si tú lo buscas en internet va a salir este cuadro relacionado con esta historia. Entonces me pregunto si a lo mejor fue, de cierto modo, verídica. Esto debe haber ocurrido alrededor del 1700, donde todavía las personas eran bien creyentes en esa época. Prusia alrededor, actual quizás Alemania, Polonia, una distribución diferente, pero en fin, eso es un detalle. Yo con ustedes voy a compartir el sermón de hoy, como les decía, y he traído este PPT con imágenes, con apoyo de algunas cosas que yo voy a ir diciendo para facilitar, ¿no es cierto?, la atención. Sé que algunos de nosotros tenemos déficit atencional, entonces nos cuesta, entonces solo escuchar como que no ayuda mucho, entonces escuchar y mirar. Y el que es kinésico para aprender puede sacar su libretita, la Biblia, subrayar, escribir. Esos son consejos que uno le dan como profesor, le dice uno al estudiante, porque te ayudan a enfocarte y a volver de nuevo a donde estamos al escribir. Bueno, sabemos que uno de los temas más importantes que Jesús compartía tenía que ver con el reino de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo hemos venido escuchando en las prédicas de los domingos anteriores, ¿verdad? Además, en la Biblia también es un tema recurrente. Así es que con eso dicho, lo primero que quiero compartir con ustedes es un versículo que está en Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice, yo voy a leer la versión, la palabra de Dios para todos, PDT. Dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Es decir, el Señor empezó su ministerio ya hablando del reino de Dios. Qué importante eso. Vamos a ver otro versículo que lo tengo aquí en la diapositiva, que es Mateo 6:33, para que también lo busquen, pero en todo caso aquí también lo voy a compartir. Esto lo tengo aquí destacado porque es el versículo principal, en cual yo me baso lo que voy a compartir hoy día con ustedes. Y este versículo dice lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Qué importante lo que dice aquí. Analicémoslo un segundito. Que tenemos que buscar el reino de Dios. No solo buscarlo porque se perdió, sino que buscarlo sobre todo lo demás. Es lo más importante. Y además nos invita a que llevemos una vida justa. ¿Qué es lo que es llevar una vida justa? Y Él dará todo lo que necesitamos, va a cubrir todas nuestras necesidades. Entonces vamos a ir trabajando en este versículo central y para ello yo me he hecho dos preguntas. A ver si ustedes me acompañan en esta lógica que quiero llevarlos a lo largo de este sermón. Primero me pregunté, ¿qué es el reino de Dios? Necesitamos saber eso para entender lo que nos dice aquí en Mateo 6:33. Y una vez que entendamos qué es lo que es el reino de Dios, viene la segunda pregunta que nos hacemos. ¿Por qué es tan importante buscar a Dios y buscar a su reino? Yo creo que con esas dos preguntas nos quedamos, porque podríamos hacernos muchas más. Entonces, antes de seguir, quiero que me acompañen en una oración para empezar. Podemos inclinar nuestro rostro, ¿no es cierto? Señor Padre amado, quiero primeramente darte gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de juntarnos como congregación, presencialmente y también remoto, Señor, para aprender más de ti,
Padre amado, yo te pido, Señor, que tú me uses como un instrumento para poder llegar a los corazones de tus hijos y hijas, Señor. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para lo que tú quieres compartir con nosotros. Gracias, Señor, que podamos, Señor, entender la importancia del reino de Dios, de tu reino, y poder también apropiarnos de lo que cantamos en las canciones, Señor, y entender que tú nos das libertad, que tú nos has adoptado como hijos, Señor. Gracias por esta mañana, y yo te pido que tú nos ayudes a dejar toda esta semana ajetreada, previa, Señor, quizás preocupaciones, enfermedades, dolores, Señor, y que podamos realmente centrarnos hoy día, acá, en el ahora, con tu presencia, Señor Padre Santo, para aprender más de ti. Acompáñanos, sigue acompañándonos esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera pregunta, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con entender qué es el reino. Bueno, el reino se habla en la Biblia, como yo les decía, y aquí les presento como 3 enfoques que podemos entender el reino. El primer enfoque del reino es un enfoque más bien general, es decir, el enfoque donde el reinado o dominio de Dios está sobre todo lo que existe. ¿Por qué? Porque Dios creó el universo, Él creó todo. Por lo tanto, Él reina sobre todo lo creado, todo lo visto, animal, persona, todo, absolutamente todo. Esa es la primera visión del reino de Dios, esta visión más general. La segunda tiene que ver más bien con un enfoque más específico. Un enfoque donde podemos aplicarlo al reinado futuro de Jesús. ¿Qué me estás diciendo, Lisette? Sí, efectivamente. Va a haber un día que Él reinará por 1000 años. Y donde se lanzará a Satanás al lago, ¿no es cierto?, de fuego y azufre. Y se acabará el dolor, el sufrimiento, reinará la paz. No vamos a profundizar en eso porque ahí nos llevaría a otra prédica. Pero si quieren saber más, cuando lleguen a casa en la tarde o durante la semana, pueden leer lo que dice ahí, Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y el tercer enfoque que quiero compartir con ustedes tiene que ver con que Dios reina en la vida de sus hijos. El reino de Dios se manifiesta cada día entre las personas que lo han aceptado como su Rey y Señor y Salvador. Qué importante eso. Este es el enfoque que quiero dar hoy día y quiero que recordemos lo que enseñó Roberto la semana pasada. ¿Se acuerdan quién habló del pecado y cómo este pecado nos separa de Dios? Y efectivamente es reconocer que incluso antes de que escucháramos de Jesús, ya estaba el reino de la oscuridad. Y nosotros pertenecemos y pertenecíamos a ese reino de oscuridad. No pertenecemos, pertenecíamos a ese reino de oscuridad. Vamos a ver entonces, para esquematizarlo un poco y ir a la palabra de Dios para entender esto. Busquemos en Colosenses 1, 13, 14. Yo tengo aquí la versión NTV. Pero antes de esto, ¿saben qué? Quiero compartir con ustedes Romanos. Yo se lo voy a leer. Romanos tengo 3:23. Romanos 3:23 dice: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Esto quiere reafirmar lo que estaba conversando y compartiendo Roberto la semana pasada, ¿no es cierto? Recordar eso, que eso está en la palabra, que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces vamos ahora a Colosenses 1, del 13 al 14, que dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué grandioso! Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, ya no somos esclavos de la oscuridad. Él nos abrió la oportunidad de ser libres, poder ser hijos adoptados de Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nosotros, ¿verdad? Él dio a su Hijo en la cruz, un cordero sin mancha, impecable, para poder realmente compensar esa tremenda falta que teníamos y que entró en el pecado desde el Edén.
y que nos separó de Dios. ¿Se acuerdan estas figuras que mostraban en las prédicas anteriores, donde tenemos una separación, un puente, un abismo, que no podemos llegar a Cristo, no podemos llegar a Dios por el pecado? Pero Él vino y generó este puente a través del sacrificio que Él hizo. Entonces quiero compartir otro esquema para que esto quede realmente clarito, porque es uno de los temas complejos del reino. ¿Quién es bueno para las matemáticas, geometría? Levante la mano. Chuta, ninguna allá en la casa, algún fan para que me ayuden a explicar esto. Más o menos dice la Eli. Ya, Eli, tú me apañas aquí si es que no explico bien la geometría. Pero tenemos este círculo celeste que representa el presente siglo malo. Elvis, no te arranques porque tú eres buena para las matemáticas. Ahí te tengo fichado. Y tenemos este otro círculo que representa el reinado del Hijo de Dios. ¿Se fijan que aquí ocurre algo? Que hay una sobreposición de los dos círculos. Hay una intersección, se llama. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera ocurren al mismo tiempo. Y cuando nosotros logramos entender y depositar nuestra fe en Cristo y entender el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿no es cierto? Pagó el precio por nuestro pecado, es que nosotros nos encontramos allá donde ven esa persona al medio. Dos círculos y en la intersección estamos nosotros, que hemos decidido seguir el camino de Cristo. Y es por eso está el dicho de la viña, ¿no es cierto? Ahora, pero todavía no, ¿no es cierto? Que estamos experimentando de alguna manera el reino de Dios, pero no en su totalidad, porque eso lo vamos a experimentar cuando nos encontremos con Él. Quiero llevarlos entonces a entender este paso del reino de las tinieblas al reino de la luz con un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo se dice? Tiene un nombre esto, un ejemplo para poder comparar, hacernos una idea de este precio. ¿Quiénes no han viajado? Y a lo mejor incluso me atrevo a decir fuera de Latinoamérica, porque en general cuando uno viaja dentro de Latinoamérica uno puede viajar con el carnet de identidad, puede trasladarse. Pero cuando uno viaja afuera, ¿qué es lo que necesita? Pasaporte. Y sabemos lo que eso significa. Tiene un precio, un costo, pero también monetario, pero también en tiempo. Yo sé que nuestros amigos aquí extranjeros sabido historias terroríficas respecto de cómo renovar su pasaporte, lo que ha significado, meses y meses de espera, pero necesitamos un pasaporte. ¿Qué más necesitamos si llegáramos a pasar por Estados Unidos o países equivalentes? La visa, ¿verdad? Que también tiene un precio y ¿se la dan a todos? No, hay que cumplir con ciertas normas, características para tener la visa. Y obviamente algo más, los pasajes. Y hoy día da miedo de siquiera pensar en viajar por los precios que hay. Es decir, si nosotros quisiéramos trasladarnos de un lugar a otro, tendríamos que tener todos estos requisitos al menos. ¿Y dónde estamos nosotros? Porque esto es una analogía, esa era la palabra que buscaba, analogía. Ahí estamos, miren, con los bolsillos vacíos, pobres sin poder tener ninguno de los requisitos para viajar. Ahora la analogía tiene que ver con el reino de Dios, porque estábamos pobres espiritualmente hablando. No teníamos cómo ser dignos y merecedores, ¿no es cierto?, de pertenecer al reino de Dios. Y Jesús vino y pagó ese precio. ¡Qué noticia más maravillosa! No necesitamos ni uno, ni un 20, decimos aquí. Y podemos pertenecer al reino de Dios con solo creer en Él, en lo que Él hizo por nosotros, su sacrificio. Por creer en Jesús, Él pagó el precio para ahora estar bajo su reinado. ¡Wow! Eso es potente. Es potente. Veamos entonces también esta misma lógica de la adopción como hijo que está en Romanos 8:15. ¿Qué dice Romanos 8:15? Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba significa papito. ¡Qué privilegio! Esto es tremendo, es tremendo. Yo creo que a uno le cuesta como dimensionar lo tremendo. Imagínense que el Dios, creador del universo, nos adoptó como sus hijos.
Y a ese Dios maravilloso, tremendo, poderoso, le podemos decir papito. Yo creo que esto nos invita a conocer un poco más del reino de Dios, entender realmente cómo funciona el reino de Dios. Entonces, para eso quiero llevarlos a que analicemos algunas historias, porque Jesús creía que era sumamente importante hablar del reino de Dios. Por eso lo tocó en varios momentos y trajo a colación varias historias. Yo creo que estas historias a lo mejor les son familiares para algunos de ustedes. Las dos primeras tienen que ver con la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Acompáñenme en esto. En Marcos 4:30 al 32, en la versión Reina Valera 1960 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así es la similitud que están haciendo con el reino de Dios. Veamos la parábola de la levadura. Otra parábola dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué piensan ustedes que podemos aprender o sacar en relación al reino? ¿Qué significan estas dos parábolas? ¿Alguien en la casa? Escríbanos en el chat. ¿Alguien aquí que se anima? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué podemos sacar en limpio en palabras coloquiales? ¿Cómo? Perdón, fuerte. Que de algo pequeño sale algo grande, efectivamente. Entonces, ¿cómo? Que el reino de Dios a través de las buenas nuevas de Jesús. Él empezó quizás localmente a hablar de las buenas noticias. Y esto se ha expandido a los lugares más recónditos, lejanos de la tierra. Miren cómo ha crecido. También podemos pensar en cuando nosotros adoptamos y decidimos seguir a Cristo, hay un proceso de transformación interno en nosotros. Y este proceso también nos transforma y nos ayuda, ¿no es cierto?, a eventualmente generar frutos de esta transformación, de la nada, de estar secos, ¿no es cierto?, ser transformados, renovados, hasta llegar a dar frutos. Ese podría ser una interpretación de estas dos parábolas, ¿no es cierto? Sigamos viendo. A mí me gusta esto de entender mejor. Mateo 13:44, la parábola del tesoro escondido, y también vamos a ver la parábola de la perla y de la red para captar los peces. Empecemos con la primera. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. ¿Qué? Entonces, lo encontró, lo ocultó y fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar ese terreno donde estaba ese tremendo tesoro. Así es el reino de Dios. La parábola de la perla dice: además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, ¿qué hizo? Vendió todas sus posesiones de nuevo y la compró. Aquí tenemos dos donde venden todo lo que tiene por obtener este gran tesoro, la perla o tesoro propiamente tal. Así es el reino, que no hay nada que valga equivalente, que el deseo es tan inmenso de poder entregar todo lo que tenemos, pero todo, en pro de tener ese tesoro, de tener esa perla preciosa. Y vamos a la tercera parábola antes de analizar cuál es el análisis que podemos hacer de esto, que es la parábola de la red para pescar. Y esta es fuerte, ¿eh? Dice: también el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Todas. Yo no soy experta en los peces, pero hay muchas. Cuando la red se llenó,
Los pescadores la arrastraron a la orilla. Se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas. ¿Pero qué viene ahora? Desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en los hornos ardientes, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo creo que cuando uno lee esto es fácil decir, pero no soy yo. Son los otros los malos. Bueno, yo los quiero llevar a esta reflexión, a entender qué quiere decir esto en realidad. Piensen un poquito ustedes, ¿qué significa esto para ustedes? ¿Alguien se anima de estas 3 parábolas? La red de los peces, de las, ¿no es cierto?, de las que teníamos anterior, del tesoro y las perlas. De esta manera uno lo hace más activo, para que el proceso, ¿no es cierto?, de digerir el conocimiento sea también... ¿Qué entiendo yo? A ver si es lo mismo que les comparto. Y puede que no estemos de acuerdo, o a lo mejor ustedes agregan cosas que yo no lo he tocado a colación acá. Así, este es un tema tremendo, esto es un enfoque, ¿verdad? Es una interpretación de estas parábolas. Por eso quiero escuchar a alguien. ¿Alguien se anima? Gracias, Ceci. La Ceci dijo, esto nos ayuda a entender lo complejo que es el reino, ¿no es cierto? Estas partes que tienen que ver con el tesoro que es, lo importante que es, ¿no es cierto? Pero a la vez no todos vamos a formar parte de él a lo mejor, ¿no es cierto? Súper importante lo que tú dices, súper interesante. Y de hecho yo creo que esta es la parte más compleja de explicar, porque el reino de Dios es un tesoro, ¿no es cierto? Pero no todos pueden apreciar eso. O si no, todos estaríamos ahí creyendo en Cristo, ¿no es cierto? No todos, es un tremendo tesoro, pero no todos pueden apreciarlo. Eso es una. E incluso, que esto es lo que más conmueve, yo creo, serán rechazados del reino de Dios, porque no pertenecen a Él, como en la parábola de las redes. Esa es la carita de emoji. Pongo una carita de emoji así como... ¿Cómo no vamos a pertenecer todos a Él? Yo quiero pertenecer a Él. ¿Ustedes quieren pertenecer al reino? Amén. ¿Cómo podemos entender que podemos ser parte de este reino? Bueno, leamos Mateo 7, 22, 23, que aquí yo comparto con ustedes, pero en casa a lo mejor lo pueden anotar y buscarlo, ¿no es cierto? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso dice una persona. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre predicamos, y en tu nombre dirigimos la alabanza. Le agrego yo ahí. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Cómo podemos entender esto? Si están diciendo que hacían cosas que se esperan que los hijos de Dios hagan. Signo de interrogación varios. No se preocupen, no les voy a preguntar que ustedes me lo expliquen. Voy a intentar yo de que me acompañen en este razonamiento, en la complejidad del entendimiento del reino. La respuesta es que todos somos llamados a arrepentirnos y seguir el camino de Jesús. Pero la realidad es que no todos aceptamos a Él como el Rey en nuestras vidas. Yo escuché otro predicador que hablaba sobre el reino y me gustó mucho el ejemplo que él dio y quiero compartirlo con ustedes, que yo creo que nos puede ayudar a entender esto. Y tiene que ver con otra analogía, por ejemplo, de ser padres con 2 hijos. Digamos 2, pueden ser más, pero 2. Aquí me van a comprender todos los papás y también todos los hijos, es decir, todos me van a comprender, ¿no es cierto? Entonces, imagínense esta situación. Tenemos un hijo que es sumamente obediente, aplicado, responsable, y tenemos otro hijo que es como la ovejita negra. ¿Conocen ese término?
Sí, ¿verdad? Que desobediente, hace problemas, no nos escucha. Problemático. Tenemos estos 2 hijos. Como padres, ¿le vamos a dar comida a los 2 hijos? ¿Le vamos a dar vestir con ropa a los 2 hijos? Si vamos de paseo como familia, ¿vamos a llevar a los 2 hijos? Sí. Es decir, tanto la ovejita negra como el no tienen el beneficio por el solo hecho de ser hijos. Ser hijo, lo mismo nos pasa a nosotros. Por el solo hecho de ser hijos de Dios tenemos de su beneficio. Pero no todos los hijos vamos a agradar a Dios necesariamente. Él no nos va a probar. Espero que esta ilustración, esta analogía le ayude a procesar, a meditar en este concepto de que podemos nosotros incluso decir, yo soy cristiano, predicar la palabra, ¿no es cierto? Cantar hermosas canciones, escribir hermosas canciones, sanar a enfermos. Pero hay algo más que se necesita, porque esos son los beneficios que tenemos de ser hijos del Padre. Se necesita que nosotros tengamos que someter nuestra voluntad a Él, buscar ser obedientes a lo que Él nos llama a hacer para que se cumpla el propósito en nosotros. Hay mandamientos que nosotros debemos respetar, ¿verdad? Y a veces nosotros cuando lo leemos en la Biblia decimos, ay, pero esto es muy difícil, este no. O seguimos leyendo, por ejemplo, no unirse a yugo desigual. Ah, pero es que tú no conoces, no lo conoces a Él, si es un amor, si es muy bueno. O seguimos eligiendo y decir, no sé, no se me ocurren, pero hay partes muchas veces que uno como que se siente más difícil de cumplir y como que lo ignora. Y tomamos algunas cosas y otras no. Lo que nos acomoda. Y el desafío está a no hacer eso, a rendirnos ante el Señor con todo lo que nosotros traemos, en toda su llenura. No sé si ustedes han escuchado a veces cuando uno habla y dice, dejemos que el Señor entre en nuestras vidas y en las habitaciones incluso más oscuras. Tiene que ver con esto, dejar que el Señor reine en nuestras vidas de verdad. Yo ahora en la mañana temprano escuchaba esas hermosas canciones que cantaba Carlos con Rebeca y nosotros ahí decíamos, Señor, yo te amo más que mi vida. Es decir, soy capaz de rendir toda mi vida ante ti. Y para eso tengo que ser obediente en todos los aspectos de mi vida, no solo en lo que me acomoda, no solo lo que yo creo que es bueno para mí, que sé más que Dios, lo que está en su palabra. No sé si ustedes hicieron esa reflexión, pero a veces nosotros nos emocionamos y decimos, Señor, te amo más que mi vida, pero esto no lo toques. Pero esto mejor no, dejémoslo para un lado. Cuando amamos algo más que mi propia vida es rendirnos a Él en obediencia, en buscarle, cumplir su propósito en nuestra vida, es sacarnos de nuestra zona de confort. Y eso no es fácil, porque vivimos en un mundo caído, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde ocurren cosas injustas, donde hay enfermedad, ¿no es cierto? Y eso se nos hace más difícil poder mantenernos con el Señor y creer en su buena voluntad para nuestras vidas. Pero eso es una promesa y está en su palabra. Esa es la invitación, yo creo. Esa es la invitación y la reflexión que yo los invito a ustedes a hacer. Existen más parábolas en la Biblia, muchas, y aquí solo les pongo la lista para que ustedes puedan en sus casas durante la semana revisarla. La parábola de la vid y de los pámpanos, la de las ovejas y los cabritos, la de las 10 vírgenes, la de los talentos, la parábola de las 10 minas, del siervo fiel y prudente, de las fiestas de bodas, del trigo y la cizaña, y la parábola de la red que la vimos ahora juntos. Hay mucho que podemos aprender de la palabra de Dios para entender bien a qué se refiere. Entonces, una vez que ya tenemos un esbozo, una idea
¿no es cierto?, de lo que es el reino de Dios, y va la segunda pregunta, la segunda parte de lo que yo quería compartir con ustedes hoy, que tiene que ver, ¿por qué entonces es tan importante buscarle? Yo creo que al entender lo que es el reino, nos lleva a querer responder esta segunda pregunta. Entonces, para eso, quiero que veamos Mateo 6:33, que era el versículo principal. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el versículo principal? Si ustedes recuerdan, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Bueno, en realidad yo creo que aquí es muy importante entregarles el contexto de este versículo, ¿verdad? Yo creo que es importante que vayamos a verlo. Vamos a ir a Mateo 6, pero vamos a empezar antes. Vamos a ir al 19. A ver, yo ya estoy media abuelita. Necesito mis lentes, si no, no voy a ver nada. Y eso que antes leí milagrosamente. Pero aquí voy a leer más. Entonces, esfuerzo mucho mis ojitos. Ya. Veamos, acompáñenme. Vamos a leer Mateo 6, desde el 19. ¿Ya? Dice, este nos va a entregar el mejor entendimiento del contexto de este versículo principal. Dice, no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañará, y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañará, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Oye, tengo que bajarlo porque si no me mareo, porque no veo nada. Ahora sí que parezco abuelita. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Donde está tu corazón, está en el fondo tu tesoro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde ponemos nuestro interés, nuestras prioridades? ¿Ya? Nuestra prioridad a lo mejor es conseguir esa casa, ese vehículo, a lo mejor conseguir un título, un cargo en mi trabajo. Y para conseguir eso, como se dice, nos concentramos tanto en eso que nos esforzamos y nos sacrificamos. ¿Será eso lo más importante? Ya me perdí. ¿En dónde estaba? 21 le leí, voy al 22. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servirle al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Cuánto nosotros quisiéramos que el día durara más, no es cierto? No hay cómo. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que Dios así viste a todos los que crece en el campo, que hoy tiene la vida, pero que mañana será quemado en un horno. Con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe, así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo eso. Y aquí me detengo un poco. Muchas veces cosas que
que yo también me cuestiono y digo, a veces nosotros tratamos de solucionar nosotros los problemas y nos volvemos monos, decimos, locos, tratando de buscarle solución al problema. Y eso nos trae angustia, preocupación, estrés, porque tenemos que encontrar una solución. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? No te afanes, no te preocupes por el mañana. El Señor está ahí para poder entregarte lo que tú necesitas. Tenemos que aprender a soltar, a soltar. Y el 33 que dice, así que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Soltar y qué? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios les dará todo lo que necesitan. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Una tremenda promesa. Son promesas de Dios. Y Dios no es un Dios que promete y después no cumple. Eso somos nosotros. Que en el entusiasmo, en la emoción podemos decir, sí, no te preocupes. Pero después como que, chuta, no, cosas que pasan, no se puede nomás. Dios no hace eso. Sigamos entonces. Necesitamos poner atención en las cosas de arriba, en la tierra que nos espera al creer en Jesús. Solo así realmente estaremos viviendo desde ya en el reino de Dios. ¿Les recuerdo la imagen? Estamos todavía en este reino caído, pero podemos experimentar desde ya el reino de Dios en nuestras vidas. Y Él lo dice, no hay nada más importante que las cosas del reino. Busquemos Colosenses 3:2, donde también reafirman lo que yo les acabo de decir, porque eso no lo invento yo para nada, ignorante total, si no fuese por la palabra de Dios que nos ilumina. Es en su palabra que aprendemos realmente lo que necesitamos en nuestras vidas. Y en Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ahora, quiero también que leamos segunda de Pedro 1:10-11, que dice, así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en sus vidas y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow, entonces Él dice que tenemos que esforzarnos por demostrar que estamos adoptando el rol de hijos, que Él es nuestro Señor y Salvador. Esto no quiere decir, y ojo, no quiero decir que no se malentienda, que nosotros tenemos que trabajar por la salvación, porque eso no es así. No importa cuánto nos esforcemos, ¿no es cierto? No es por obra, sino por gracia, porque el Señor nos las ha dado. Quiero clarificar eso para que no haya ningún malentendido. Sin embargo, sí Él busca que nos esforcemos por mostrar ser hijos de Dios, vivir una vida justa, ser obedientes, ¿no es cierto? Buscarle a Él, entender la palabra para que nos podamos comprender qué es lo que se espera de nosotros. ¿Cómo es el reino donde yo quiero estar a fines de los tiempos? Y que no me desechen, sino que me dejen y me guarden para vivir junto con Cristo por toda la eternidad. Entonces, con todo esto lo que hemos compartido hasta ahora, y yo ya voy terminando, porque me gusta que no sea muy largo para que así no pierda la atención, hacerles esta pregunta, y no es retórica, así que piénsenlo. Si no estamos dando fruto de una vida transformada, que es una forma como el reino habita en nosotros, ¿se acuerda que lo vimos? Donde nosotros le recibimos y empieza a haber un proceso de transformación en nuestras vidas y nosotros empezamos a dar fruto. Si no estamos dando fruto de una vida transformada, o no suficiente, queremos más. ¿A pesar de qué? A pesar de que voy a la iglesia, a pesar de que escucho sermones, a pesar de que le digo a todo el mundo que soy cristiana. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Escríbanos en el chat. ¿Quién se anima?
amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra fuerza y amar al prójimo como nosotros mismos. La Rebe ha resumido todos los mandamientos, los dos principales, que es el amor, sin duda, absolutamente. Ese era el monito que tenía que salir antes, signo de interrogación. ¿Qué haces vos? Buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Tratar de entender qué significa ser un hijo de Dios y actuar como tal. No en algunas áreas, en todas las áreas de nuestra vida. No en lo que nos acomoda, en lo que se nos hace fácil, porque Dios nos ha bendecido con facilidad quizás para predicar, para comunicarnos, para tocar un instrumento. No, con todas las áreas de nuestra vida, incluso con aquello que nos cuesta, que nos duele, que no queremos ni siquiera enfrentar. Porque si llevamos una vida justa, que eso es la justicia, o llevar una vida justa, buscarle de esa manera que el Señor entre en nuestra vida, en todas nuestras áreas, que transforme y nos cambie, Él que nos va a dar todo lo que necesitamos. ¿Qué más quiero? Si ya voy a tenerlo todo. Todo va a venir para añadidura, tal como nos ha prometido Él en su palabra. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. ¿Verdad? ¿Amén? Amén. Ahora, por si acaso, también aclaraciones, porque es complejo de repente estar acá adelante y decir una cosa y se puede interpretar otra. ¿Eso significa que no podemos darle espacio a equivocarnos? Sí, claro que sí, no tiene que ver con eso, ¿verdad? Podemos equivocarnos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Vivimos en un mundo caído, nosotros nos falta mucho por ser. No podemos ser perfectos, anhelamos ser más como Dios. Pero ¿qué es lo importante como el rey David? Rápidamente arrepentirnos, ir a los pies del Padre, decir, Señor, perdóname, transfórmame. Y que ese arrepentimiento sea genuino y que haya un cambio de conducta. No es solo decir, perdóname y después sigo haciendo lo mismo, porque hay gracia, pero el Señor espera un cambio de conducta. Ese es un verdadero arrepentimiento. Entonces terminemos leyendo una vez más el último versículo. Y Rebe, a mí me gustaría, por favor, pedirle que pasen. Quiero que canten una canción más, la penúltima canción, donde Dios nos trae libertad, por favor. Y quiero que recordemos, ¿no es cierto? Lo que nos invita a hacer aquí Mateo 6:33, que dicen, busquen el reino de Dios como un mandamiento por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Yo quiero terminar orando juntos e hacerles una invitación. Una invitación para que en esta mañana nos postremos delante de Dios. Vengan acá adelante. Muestren su deseo por querer más de Él. Señor, transforma nuestras vidas en todas las áreas, no solo en algunas, en todas las áreas. Cuando cantamos al Señor que le amamos más que nuestra vida, cuando le cantamos al Señor que Él es todo, yo les invito, no tengan vergüenza, vengan acá adelante, entréguense a Él. Yo me postro ante ti, Señor. Yo me postro ante ti, Señor. Yo quiero más de ti. Queremos entregarte nuestras preocupaciones, queremos entregarte nuestro dolor. Y queremos verdaderamente cumplir lo que te cantamos, Señor. Te decimos que cuánto te amamos, pero en realidad
Nos cuesta entender cuánto tú nos amas. Porque no hay amor tan grande como el tuyo. Tan paciente, tan amoroso. Te pido en esta mañana, Señor, que tú desciendas sobre cada uno de los presentes y que le hables a su corazón, a su mente, a los que están escuchándonos a través de las pantallas. Háblale, Señor, lo que ellos necesitan entregarte a ti en esta mañana. Entrégale eso escondido. Entrégale eso que te cuesta. Entrégale todo a Él. Y Él es un Dios justo y bueno y amoroso. Y si a alguien tienes que entregarle algo tan complicado, tan difícil, Él es el apropiado. Él ha sufrido lo que tú has sufrido. Él es el único que te puede entender. Gracias, Señor. Escuchemos esta canción y oremos juntos. Oremos. Te amo, Dios, más que a mi vida. Y te